Y pasamos al siguiente ponente, Miguel Ángel Bernal, es también profesor de Derecho Administrativo, actualmente director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón. Nos va a hablar sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, fundamentalmente del nuevo procedimiento simplificado de adjudicación, cuyo germen en parte fue la tramitación simplificada del procedimiento abierto que se hizo en la Comunidad Autónoma de Aragón ya en el año 2011. Entonces lo denominamos procedimiento simplificado y eso mereció un recurso de inconstitucionalidad que perdimos y tuvimos que cambiarlo por tramitación simplificada del procedimiento abierto. Ahora el Estado copia la idea, le llama procedimiento simplificado. Bueno, en la exposición de motivos dice que deberíamos poderlo adjudicar en el plazo de un mes desde que se produzca la apertura de las ofertas. Ojalá sea así. Yo reconozco que jamás lo logré, que yo creo que el más rápido que logramos adjudicar fue 3 meses, pero a ver si Miguel Ángel nos da alguna pista para poderlo lograr. Y Paco, antes de que te vayas, estamos esperando tus pliegos con mucha devoción. En cuanto los tengas, nos los facilitas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Dolores, por la presentación. La verdad es que todos los que están interviniendo en la jornada de hoy están de acuerdo, estamos de acuerdo, yo me sumo a esa opinión mayoritaria de que el producto normativo, la nueva ley de contratos del sector público, es una norma, desde el punto de vista técnico, manifiestamente mejorable. Probablemente el proceso de elaboración de esa norma y la tramitación en las Cortes Generales pues, haya influido de manera decisiva en esa calidad regular de ese texto normativo. Claro, la consecuencia de una norma técnicamente regular o mejorable va a tener una consecuencia directa e inmediata, y es que la seguridad jurídica de ese escenario en el que tenemos que aplicar esa norma, pues va a ser en muchos casos algo que se va a ver afectado. La impresión que yo tengo, por lo que voy leyendo y lo que voy estudiando, es que hay demasiadas cosas que se dejan al albur de la interpretación de quien tenga que aplicar o al que se le tenga que aplicar esa norma jurídica. Y claro, cuando una norma no está clara, no hay seguridad jurídica y son mucha gente la que tiene que interpretar sus contenidos, pues vamos a encontrarnos con resultados muy diferentes y muy dispares, ¿no? Esta mañana ya se hacía referencia, antes de que entre en vigor en su mayor parte la nueva norma de contratos del sector público, la Abogacía del Estado ya ha metido un informe, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón el martes aprobamos ya otro informe, la Junta Consultiva del Estado también tiene encima de la mesa otro informe, todas las juntas autonómicas tendrán multitud de peticiones. Claro, volvemos a tropezar en la misma piedra en la que tropezamos en el año 2007, con un texto que está en el origen de esta norma. Sin embargo, recupero el mensaje optimista que esta mañana mi maestro, el profesor Jimeno, señalaba y con el que concluía la sesión de la mañana. Bueno, es la ley que tenemos, es la que tenemos que aplicar, por lo tanto vamos a tratar de ser optimistas, verla como una oportunidad y Paco Blanco yo creo que ha demostrado que hay cosas que son buenas y por tanto la ponencia que yo traigo y las cuestiones sobre las que me voy a centrar van dirigidas especialmente a los que a partir de mañana o a partir del 10 de marzo pues tienen que empezar a tomar decisiones sobre la base del texto normativo que tenemos encima de la mesa. Mi ponencia es complementaria de la de Paco. Paco se ha centrado en cuestiones de selección del contratista y selección de la oferta y yo complemento con la vertiente procedimental. La nueva ley de contratos del sector público mantiene
en esencia los procedimientos estructurales, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, el abierto, el restringido, el procedimiento negociado, que llama con negociación, con y sin publicidad, el diálogo competitivo, que se introdujo en el año 2007, los concursos de proyectos y el contrato menor, e introduce dos novedades procedimentales, dos procedimientos nuevos, aunque el primero de ellos, yo particularmente, y así lo dijo el Tribunal Constitucional en ese recurso contra la Ley Aragonesa del 2011, la tramitación simplificada del procedimiento abierto no tiene naturaleza, envergadura procedimental, es una tramitación del expediente. E incluye también la regulación del procedimiento de asociación para la innovación por influencia de la Directiva 2014/24 y el resto de directivas europeas. En lo que me voy a centrar yo es en las novedades que incorpora la nueva ley en relación con el procedimiento abierto simplificado, modalidad ordinaria y modalidad abreviada o sumaria o supersimplificada. Los comentaristas de la norma los estamos llamando de esas tres maneras, y en las novedades que se introducen en la tramitación del procedimiento de contrato menor, porque, como esta mañana se ha dicho, el contrato menor no deja de ser un procedimiento de adjudicación, aunque con trámites más simplificados que los ordinarios. El motivo por el que haya elegido estos dos procedimientos es que después de que desaparezca la tramitación por procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, que queda absolutamente vetada, ya no la contempla nuestra norma como un supuesto de utilización de ese procedimiento negociado, estos van a ser los procedimientos más utilizados por todo el mundo por razón de los importes, salvo que se trate de grandes contratos sujetos a regulación armonizada, que tienen unas normas respecto de las cuales tampoco hay tantas novedades en materia procedimental en la nueva ley. El procedimiento abierto, modalidad simplificada. Se introduce el proyecto de ley, contenía un artículo dedicado a ese procedimiento simplificado. Finalmente se aparece regulado en el artículo 159 de la ley, aunque durante la tramitación parlamentaria, gracias a una enmienda en el Congreso de los Diputados, se añade esa versión reducida, súper simplificada o abreviada de este mismo procedimiento, añadiendo un apartado sexto en ese artículo 159. Bueno, se está vendiendo, y la propia exposición de motivos habla de este procedimiento abierto simplificado como una novedad. Bueno, no es una novedad, salvo en Aragón, donde ya teníamos esa tramitación simplificada del procedimiento abierto, con unos trámites bastante similares, por eso yo digo que son inspiradores de esta regulación. Una tramitación abierta, tramitación simplificada del procedimiento abierto, que fue objeto específico de ese recurso de inconstitucionalidad que se resolvió en el año 2015 y en el que encontramos que ahora el Estado, después de parecerle muy mal que la legislación aragonesa hiciera esa regulación de esa tramitación simplificada, pues ahora la incorpora con carácter general. Como digo, no es una novedad para la Comunidad Autónoma de Aragón, tampoco es una novedad para la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque allí el año pasado, por vía de un decreto ley que primero también fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, aunque luego en la comisión bilateral se logró una interpretación que evitó la interposición final del recurso, ya se introducía en un precepto una serie, ellos la llamaban medidas de gestión eficiente de la contratación pública, que no eran sino medidas similares a esta tramitación simplificada del procedimiento abierto que teníamos en Aragón y muy similares también a este procedimiento abierto simplificado que aparece ahora en el artículo 159. Procedimiento simplificado, artículo 159, establece una serie de presupuestos cuantitativos relacionados con la cuantía del contrato y otros requisitos o exigencias de carácter cualitativo. Procedimiento abierto, modalidad ordinaria, para la adjudicación de contratos de obras de valor estimado
de hasta 2 millones de euros o de servicios y suministros de hasta 100.000 euros. El por qué estas cuantías y no otras carece de una explicación aparente y son estas, pero podían haber sido otras. Desde la vertiente cualitativa, en todos los procedimientos simplificados, abiertos simplificados, la regla general va a ser que los criterios de adjudicación sean exclusivamente de evaluación automática con arreglo a fórmulas matemáticas. Y eso va a ser una característica común tanto a la modalidad ordinaria como a la modalidad súper simplificada. Pero como toda regla general, admite excepciones. Y en este caso hay 2 excepciones cuando se trata del procedimiento abierto simplificado modalidad ordinaria. Se podrán tener en cuenta criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor hasta un 25% con carácter general o hasta un 45% cuando el objeto del contrato sean prestaciones de carácter intelectual. Para identificar mejor este concepto de prestaciones de carácter intelectual, se recoge en una disposición adicional, la 41ª, una relación ejemplificativa de cuáles son esos contratos de prestaciones de carácter intelectual, entre los cuales se incluyen los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Bien, en su modalidad simplificada, esa que se regula en el apartado 6º de ese artículo 159, la admisión de la utilización de esta tramitación supersimplificada lo es en relación con los contratos de obras de hasta 80.000 euros de valor estimado, 35.000 euros en los contratos de servicios y suministros, cuantías equivalentes a aquellas que aparecen en una modificación del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público de hace un par de años, concretamente el artículo 11.5 de ese reglamento. Las cuantías allí recogidas y veremos que alguna especialidad de las recogidas en ese reglamento se incorpora ahora a esta tramitación simplificada o súper simplificada. Importante destacar que en esta modalidad abreviada del procedimiento simplificado no se puede utilizar para la contratación de prestaciones de carácter intelectual, de esas que la disposición adicional, insisto, 41ª, señala como servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Y, por supuesto, todos los criterios de adjudicación que se utilicen en esta modalidad deberán ser objeto de valoración automática con arreglo a fórmulas matemáticas. Bien, si estos son los presupuestos, luego la ley regula una serie de especialidades en la tramitación de cada uno de ellos. Hay unas especialidades en la modalidad ordinaria y unas especialidades en la tramitación súper simplificada o abreviada, en el entendido de que son especialidades respecto de la tramitación del procedimiento abierto ordinario, de manera que todo aquello que no sea especialidad se aplican subsidiariamente las reglas generales del procedimiento abierto que regulan los artículos 157 y siguientes. Bien, entre esas especialidades, en la tramitación ordinaria de ese procedimiento abierto simplificado, observamos la obligación de publicar únicamente en el perfil de contratante los anuncios de licitación de esos contratos, en el entendido de que esa publicidad sustitutiva, que ya solamente lo es para la Administración General del Estado, puesto que para el resto de comunidades autónomas y entidades locales ha desaparecido la obligación de publicar los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado, esa publicidad sustitutiva lo es en un perfil de contratante alojado o interconectado con la plataforma de contratos del sector público, porque si no, esa publicidad sustitutiva incumpliría la regla general de esa interconexión entre perfiles. Aprovecho para decir, los que no lo hayan leído, en el Boletín Oficial de Aragón de hoy mismo se publica la orden que va a regular los efectos de la publicación en Internet de los anuncios de licitación de la comunidad autónoma y de su sector público, así como de las entidades locales que tienen firmado convenio para utilizar el perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón y que a partir del 9 de marzo va a dar validez a esa regla que ya se ha dicho esta mañana de que todos los anuncios de licitación deben estar publicados en el perfil de contratante
con publicidad difundida a través de la plataforma de contratos del sector público. Otra especialidad de esa tramitación simplificada ordinaria la encontramos en la exigencia como condición de aptitud para licitar. En eso se ha convertido la exigencia de que los licitadores estén inscritos en el registro de licitadores, bien estatal o en el autonómico correspondiente, para participar en la licitación. Tienen que estar inscritos antes de que termine el plazo de presentación de ofertas. Es verdad que la ley arbitra un periodo transitorio de 6 meses a partir de la entrada en vigor, en el que no va a ser exigible en esta modalidad de procedimiento la exigencia de la inscripción en el registro. Pero la consecuencia es que 6 meses después de la entrada en vigor de la norma, aquel licitador que nos presente una oferta pero que no esté inscrito en el registro de licitadores deberá ser excluido. Es una carga, desde mi punto de vista, que se ha incluido. No termino de ver el sentido a esta norma, habida cuenta de la función que tenía tradicionalmente la inscripción en el registro de licitadores, que no era un requisito de participación, sino una forma de aliviar la carga de justificación documental de sus requisitos de aptitud y de solvencia para el propuesto como adjudicatario. Entonces, de ser un requisito voluntario para el propuesto como adjudicatario, pasa a convertirse en un requisito obligatorio para todos los licitadores, bajo pena, además de exclusión. No se exigirá garantía provisional en la licitación de estos procedimientos. Bueno, este es uno de las circunstancias en las que yo no aprecio realmente dónde está la simplificación, porque yo podría preguntar a todos los que gestionáis contratos si recordáis cuál fue el último contrato en el que solicitasteis una garantía provisional, puesto que ya desde hace años la exigencia de garantía provisional pues ya ha quedado muy reducida. La ley también dice que no se admitirán ofertas que no sean presentadas en el registro indicado en el anuncio de licitación, también como sucede actualmente. Inmediatamente surge la pregunta de si eso significa que los licitadores no van a poder presentar, como ahora, sus ofertas en una oficina de correos o en el registro de otras administraciones públicas. Hay gente que opina que únicamente se van a resultar admisibles las ofertas que se presenten en ese registro designado o señalado en el anuncio de licitación. Mi interpretación es un poco más amplia. Es decir, yo creo que los licitadores van a poder seguir presentando las ofertas donde quieran, donde admite la ley de procedimiento administrativo, solo que deberán llegar al registro del órgano de contratación que haya sido señalado en el anuncio de licitación antes de que finalice el plazo de presentación de las ofertas. Creo que es una opción un poco más razonable y menos extremista que otras. Otra cuestión importante a tener en cuenta es cómo se formula la declaración responsable del cumplimiento de requisitos de participación por parte de los licitadores. Y aquí hay una necesidad de interpretación de la regla general que dice en la Ley de Contratos del Sector Público: los contratistas declararán responsable, con una declaración que tomará la forma de documento europeo único de contratación, el cumplimiento de los requisitos de participación. Pero dice esa norma, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159.4, que es el que regula esta tramitación ordinaria del procedimiento abierto simplificado. Entonces, ¿para estos procedimientos significa que no valdrá el DEUC? ¿O que tendrá que haber otra declaración responsable diferente? ¿Será subsanable la presentación del DEUC y no de otra declaración? Bueno, sobre esto había que tomar una decisión, y en la Oficina de Contratación Pública, desde donde estamos elaborando los pliegos tipo para la tramitación de este contrato, la opción por la que hemos apostado, también con base en un acuerdo, un acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón de la primavera pasada, en la que se establecía la exigencia obligatoria del documento europeo único de contratación para todos los procedimientos al margen de la cuantía. Bueno,
Una vez que hemos conseguido normalizar esas declaraciones, yo creo que no tiene sentido el hacer declaraciones diferentes que lo único que pueden hacer es confundir a los contratistas. Y además, según me llega, los contratistas no están tan descontentos como los propios gestores públicos a la hora de elaborar su documento europeo único de contratación, porque es verdad que les cuesta rellenar el primero, pero es un documento reutilizable que les sirve para todas las licitaciones. También dice otra especialidad, aunque no es tal, no veo cuál es la novedad, que se presentará la documentación en un único sobre si únicamente hay criterios evaluables automáticamente o en 2 sobres si se incluyen criterios de valor. La Ley de Contratos del Sector Público, cuando habla de simplificación, yo creo que ha orientado todas las medidas que ella califica de simplificación hacia la reducción de los plazos de tramitación de esos procedimientos. De hecho, cuando presenta esa novedad, la propia exposición de motivos alude a la simplificación de los trámites para permitir que la adjudicación del contrato pueda producirse en el plazo de 1 mes desde el anuncio de licitación. Yo creo que es un plazo demasiado optimista, porque luego cuando uno observa los distintos plazos para presentación de ofertas, para la valoración de las mismas, para la petición de la documentación al propuesto como adjudicatario, para elaborar el informe de fiscalización, si uno suma los plazos establecidos en la ley, se da cuenta de que hay más de 1 mes en el diseño de esos plazos. Y, por supuesto, no contamos con la posibilidad de que haya un recurso, en su caso, suspensivo de esos plazos. Una cosa que sí se ha hecho bien es no consignar ese plazo de 1 mes de duración máxima en el articulado. Solamente se dice la exposición de motivos. Llamo la atención sobre esto porque en Cataluña sí que el plazo de 1 mes sí que se ha contemplado en el articulado. Claro, y eso significa o evoca la cuestión de qué pasa en esos procedimientos o qué hubiera pasado, en su caso, transcurrido ese mes. Ese procedimiento caducaría si se sobrepasa ese plazo máximo para resolver y notificar. Pero, como digo, por fortuna no lo encontramos en el procedimiento abierto simplificado en su articulado. En la modalidad súper simplificada o abreviada encontramos como cuestiones novedosas una reducción de los plazos más importante que en la modalidad ordinaria y que puede llegar a que el plazo de presentación de ofertas de ordinario sean 10 días, pero que puedan reducirse hasta 5 días para las compras corrientes de bienes disponibles en el mercado. Se incorpora esa regla a la que antes aludía del artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, que introdujo la innecesariedad de la acreditación de la solvencia económica y técnica por parte de los licitadores para estos contratos y que nuevamente ha hecho resurgir un debate que ya se inició en aquel momento. La exención de la acreditación significa que el órgano de contratación no tiene que señalar en el pliego cuáles son los mínimos de solvencia económica y técnica que debe cumplir el contratista y que debe declarar responsablemente que cumpla. Pues bueno, si atendemos a esa supletoriedad de otras normas y vamos al artículo 74, apartado 2 de la propia Ley de Contratos del Sector Público, vemos que en ese precepto se distingue muy claramente entre la acreditación de los requisitos y el cumplimiento de los mismos. Y la propia Ley de Contratos del Sector Público dice que los pliegos deben señalar los mínimos requisitos de solvencia económica y técnica que tiene que cumplir el contratista. Y, por tanto, sobre esos mínimos el contratista declarará responsablemente que los cumple. Lo digo porque la interpretación de esa expresión, quedan exentos de la acreditación. En algunos casos, pues se está diciendo que no hay que pedir solvencia, que no tiene que acreditarla el licitador. El órgano de contratación, si tiene dudas, por supuesto que tiene la facultad de solicitar
una verificación del cumplimiento de esos requisitos. Y como digo, y esa es la opción también que hemos propuesto en los pliegos tipo, se mantiene el anexo según el cual los órganos de contratación tendrán que especificar cuál es el requisito mínimo de esa solvencia que tiene que cumplir el contratista. También se dice como especialidad que no habrá acto público de apertura de ofertas, aunque esta circunstancia queda condicionada, según la ley, a la existencia de un dispositivo electrónico que garantice que no se han abierto las proposiciones de los empresarios antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas. Claro, eso nos coge a muchas administraciones públicas con el pie cambiado. Algunas, la Comunidad Autónoma de Aragón está trabajando ya en la obtención de ese dispositivo electrónico, pero es lo cierto que el día 9 de marzo no va a estar disponible ese dispositivo electrónico. Con lo cual, la opción para no bloquear el uso de este procedimiento va a ser mantener el acto de apertura pública como forma de garantizar lo que dice la ley, que las ofertas no se han abierto antes del plazo de presentación de ofertas. Y en unos meses estará disponible ese dispositivo electrónico y podremos utilizarlo de esa manera. En esta modalidad, la ley dice que tampoco será exigible garantía definitiva en estos contratos, que la mesa de contratación para las funciones de valoración de las ofertas, no para otras funciones, solamente para la valoración de las ofertas, será potestativa y podrá ser sustituida por una unidad técnica, y también hay una simplificación del acto de formalización mediante la simple firma de la resolución de adjudicación por parte del contratista. Bien, como hay menos trámites también y hay una reducción de los plazos de presentación de ofertas, aquí sí que sería posible, en determinados casos, cumplir el plazo de adjudicación en el plazo máximo de un mes. Claro, por supuesto, lo que esta mañana se decía de que se puede adjudicar en 5 días, yo siento ser pesimista en ese aspecto. Yo creo que no se podrán adjudicar en 5 días en ese plazo tan rápido. Máxime cuando la simplificación por la que ha optado la Ley de Contratos no ha contemplado la innecesariedad de algunos trámites que sí que se dan en el procedimiento abierto ordinario y que supletoriamente entran y son de aplicación, puesto que no hay una especialidad prevista sobre los mismos. Me refiero a 2 trámites en particular. Salvo que se utilicen pliegos tipo, al tratarse de un procedimiento abierto, los pliegos habrán de ser objeto de informe por parte de los servicios jurídicos, que se podría haber simplificado de la misma manera que para los contratos menores, que no exigen ese informe de los servicios jurídicos, y lo mismo sucede respecto de los informes de fiscalización de la intervención. Cuando ahora licitamos un procedimiento abierto, el expediente va hasta 3 veces a intervención para la fiscalización. Va a la reserva de crédito, va en fase de adjudicación y va en fase de formalización. Bueno, esas reglas presupuestarias, que es cierto que la Ley de Contratos solamente alude a un trámite de fiscalización, pero luego nuestra norma organizativa interna, la de cada administración pública, pues ha ido añadiendo trámites, y creo que en paralelo a la aplicación de esta normativa sobre contratación pública hay que también aligerar y hay que repensar esos controles presupuestarios y esos informes que van añadiendo trámites y, por tanto, plazos a la tramitación del procedimiento. La segunda novedad procedimental sobre la que me quiero detener un poquito es la tramitación de los contratos menores. Es cierto que en la definición de estos procedimientos de adjudicación hay novedades importantes. Una de ellas es el descenso de las cuantías respecto de los mismos, que ahora no podrán ser superiores a 40.000 euros en el caso de contratos de obras o 15.000 euros cuando se trata de contratos de suministros o de servicios. También hay otra novedad en cuanto a su publicidad. Ahora la adjudicación
de estos contratos deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante, si bien se permite una publicidad agrupada hasta un máximo de un trimestre para dar cuenta, para arrojar luz sobre la adjudicación de esos contratos. Pero el aspecto de esta nueva regulación que más está dando que hablar, que más cuestiones interpretativas está suscitando, es la incompatibilidad para resultar adjudicatario de nuevos contratos menores respecto de aquellos contratistas que ya con anterioridad lo hubieran sido respecto de otros contratos menores cuando se superen las cuantías de 40.000, 15.000 euros a las que antes me refería. La nueva ley dice que el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. Bueno, no es la primera vez que una norma de contratación pública recoge incompatibilidades de este tipo. Incluso aquí en Aragón tuvimos un proyecto de ley de reguladora del patrimonio, servicio público y la contratación local de Aragón, que se tramitaba en el año 2011 en las Cortes en paralelo a la ley de contratos de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, con la diferencia de que aquella no vio la luz. Pero bueno, en aquella norma ya se introducía una incompatibilidad similar a esta. El otro antecedente está en la Ley de Contratos de Navarra, donde tienen con cuantías distintas, más altas, esta misma incompatibilidad, con la idea de que un mismo contratista de obras pues no pueda ser adjudicatario de más de un par o tres de contratos menores hasta ese máximo importe. Bien, como digo, es una novedad con la que esta mañana se explicaba, se pretende acabar con las maldades del contrato menor y el mal uso del contrato menor. Pero claro, el contrato menor, quienes estamos en la práctica de contratación, sabemos que es una herramienta de gestión muy útil y muy recurrente. Y eso no significa necesariamente que siempre la utilicemos mal, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué pasa? Que con esta incompatibilidad vamos a pagar justos por pecadores. Los que hacían un uso moderado, racional y correcto del contrato menor se van a ver impedidos en su uso por esta incompatibilidad. Mi opción, una vez detectado que había problemas con la adjudicación de contratos menores, hubiera sido la introducción de trámites de publicidad y concurrencia, como por otra parte algunas administraciones públicas ya habíamos comenzado a utilizar. Aquí en el Gobierno de Aragón ya hay gente desde hace 2 años que publica los contratos menores en el perfil de contratante. No está obligado por la Ley de Contratos, pero bueno, como forma de introducir ese trámite de publicidad y de concurrencia y de que no haya adjudicación directa, nada impedía la publicación de esos contratos. Esa hubiera sido una opción más moderada y que hubiera dado lugar, seguro, a menos problemas de carácter interpretativo sobre esta disposición. Porque la redacción de esta disposición genera problemas interpretativos en relación con su ámbito objetivo, a qué contratos se aplica y a cuáles no, al ámbito subjetivo, al ámbito temporal, cuánto dura esa incompatibilidad o si afecta a esos procedimientos a los que antes me refería, en los que no hay una adjudicación directa, sino que hay un trámite de publicidad y, por lo tanto, se permite la concurrencia de licitadores. En relación con el ámbito objetivo de la incompatibilidad y sobre estas cuestiones a las que acabo de hacer referencia, remito a todo el mundo, aunque trataré de anticiparlas brevemente, a un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, que estará publicado la semana que viene, en el que se han abordado estas cuestiones. Y, por ejemplo, respecto del ámbito objetivo de la incompatibilidad, lo que se ha dispuesto es que esa incompatibilidad juegue en relación con contratos del mismo tipo, de la misma tipología. Es decir, no se podrá ser adjudicatario de contratos menores de obras si con anterioridad ya se ha sido adjudicatario de ese tipo de contratos y se supera el importe de 40.000 euros.
esa incompatibilidad en un contrato de obras no debería perjudicar la posibilidad de que ese contratista, si así lo permite su objeto social y su capacidad, pueda resultar adjudicatario de contratos de servicios o de suministros. Por tanto, la tipología del contrato será la que deba interpretar ese ámbito objetivo de la incompatibilidad. Respecto del ámbito subjetivo, la cuestión es decidir si, esta mañana se comentaba en la mesa redonda, si afecta a la entidad contratante o a sus órganos de contratación, porque dentro de una entidad contratante puede haber varios órganos de contratación. Bueno, el criterio que ha adoptado la Junta es el de entender, sobre la base de que el control del cumplimiento de esa regla de incompatibilidad, según la propia norma, se refiere o lo atribuye a los órganos de contratación, es que esa incompatibilidad se predica respecto de un mismo órgano de contratación o respecto de aquellos órganos que tienen delegado el ejercicio de la competencia por parte del órgano delegante. En nuestra organización interna, donde los órganos de contratación prototípicos son el Consejo de Gobierno y los consejeros, serían esos órganos de contratación los que, respecto de los cuales habría de considerarse esa incompatibilidad, y también, en el caso de que los consejeros o el Consejo de Gobierno delegase la competencia, bueno, lo que dice, se aplicaría la regla general de la Ley de Procedimiento. Los actos dictados por el órgano delegado se imputan al órgano delegante, por lo tanto, la incompatibilidad siempre habría que referenciarla hacia los consejeros. Respecto del ámbito temporal de la incompatibilidad, ¿por cuánto tiempo dura esa incompatibilidad y no va a poder no se podrá ser nuevamente contratista bajo esta modalidad del contrato menor? La verdad es que esta es una cuestión importante y respecto de la cual pues no hemos encontrado un argumento claro, preciso para responder a esta cuestión. En las redes sociales se han tomado o se han querido considerar varios criterios, ¿no? Uno que pone en relación la duración de esta incompatibilidad con la duración del contrato menor, 1 año, computado ¿desde cuándo? Desde que se adjudica el contrato, desde que se finaliza su ejecución, no se sabe. Otro criterio que pretende considerar la regla de cálculo del valor estimado del contrato, tomando en consideración para los contratos de suministros y de servicios, no para los contratos de obras, que se dice que se tomará la duración del contrato en 12 meses, otro criterio. El que ha adoptado la Junta Consultiva tiene en consideración el origen de este inciso tercero en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como esta mañana se decía, obedece a una enmienda que se introduce en el Congreso de los Diputados, un poquito mejor redactada que la redacción final, y en la que se especificaba que esa incompatibilidad, se hacía referencia a esa incompatibilidad durante la anualidad presupuestaria. Lo cierto es que ese concepto de anualidad presupuestaria pues sí que lo tenemos perfectamente identificado, perfectamente claro, y es el que la Junta Consultiva ha entendido que será el ámbito temporal durante el cual habrá que interpretar que se refiere esta prescripción del artículo 118.3. Como ya digo, no es el único criterio, no sabemos si será el definitivo, porque también nos han comentado que la Junta Consultiva del Estado tiene que hacer un informe sobre estas mismas cuestiones, pero lo que decía anteriormente, como no hay material para hacer una interpretación única y perfecta, pues eso va a desembocar en interpretaciones diferentes y variadas. También una de las cuestiones que nos han preguntado en ese informe al que aludo es si esa incompatibilidad resultaría de aplicación para aquellas administraciones que introducen un trámite de publicidad
en la adjudicación de contratos menores. Y la verdad es que la pregunta tiene muchísimo sentido y quizás, ya he anticipado mi posición, quizás tenía que haber sido esa la solución que se diera al uso abusivo y masivo de los contratos menores. Lo que la ley quiere, la voluntad, era acabar con la adjudicación directa de los contratos. Bien, pues una opción era prohibirlos. Esa es la opción que se ha tomado, y la otra hubiera sido regularlos y introducir ese trámite de publicidad. La verdad es que la finalidad está bien pensada. Yo casi me identifico porque desde la Dirección General de Contratación hemos practicado esa circunstancia, hemos publicado en el perfil de contratante algunos contratos menores. Pero desde la Junta Consultiva, después de debatir mucho sobre esta cuestión, pues no hemos encontrado un criterio determinante que permita afirmar efectivamente que si tú introduces publicidad en la tramitación del contrato menor, no resulta de aplicación ese 118.3. ¿De acuerdo? Yo creo que a muchos nos gustaría desactivar esa incompatibilidad a través de la introducción de publicidad, pero no encontramos herramienta para afirmar eso de manera tajante y contundente. Eso hay que completarlo también con otra enmienda en sede del Congreso de los Diputados, en la que precisamente para justificar la introducción de ese procedimiento abierto simplificado del que hemos hablado, se criticaba los contratos menores. Y decía, bueno, la manera de introducir publicidad en esos contratos menores será la tramitación de ese procedimiento abierto simplificado. Bueno, pues si realmente se simplifica o se simplificará, sería una alternativa efectivamente a la tramitación de los contratos menores. Pero claro, ya hemos visto que ese procedimiento abierto simplificado, aunque sea en su vertiente abreviada o súper simplificada, pues tiene mucho margen de mejora en cuanto a la simplificación del mismo, por la necesidad de informes de los servicios jurídicos y la triple fiscalización de la intervención, en nuestro caso, que, aunque se trate de procedimientos abreviados, pues va a seguir siendo necesaria en virtud de la aplicación de las normas generales del procedimiento abierto. Sin más, estas eran las cuestiones que quería trasladar hoy al auditorio. Muchas gracias.